Continuando entonces con las medidas, la parte de medidas de bioseguridad en cuanto a la higiene. Tenemos la parte de estábamos en la parte de la colocación de uso de protección corporal, la bata. Aquí vemos pues que entonces tenemos que ver tenemos que considerar aquí el tipo de material que vamos a utilizar en este tipo de protección corporal. La higiene respiratoria, o sea, precaución 8, en esta parte de la bioseguridad. O sea, las personas con síntomas respiratorios deben aplicar medidas de control de foco respiratorio. Entonces aquí cubrirse la boca al toser, estornudar, taparse, bueno, con un pañuelo descartable o con mascarilla, eliminar pañuelos descartables y mascarillas usadas, y la higiene de manos. La higiene de manos nosotros no la dejamos de lado porque vemos pues que esto es una de las principales medidas a aplicar en la bioseguridad. Asimismo, pues, en la precaución 9, limpieza del establecimiento de salud. En esta parte, los procedimientos adecuados para la limpieza diaria y desinfección de las superficies del entorno y otras superficies que se tocan con frecuencia es muy importante. Esto muchas veces es traído de menos y nosotros vemos pues que hay aquí mucha dificultad para poder realizar frecuentemente esta limpieza y evitar así la contaminación. La precaución, dice ropa blanca, dice aunque la ropa sucia haya sido identificada como fuente de un número grande de microorganismos patógenos de riesgo real de transmisión de enfermedad, a través de la misma es debido pues a técnicas de manejo negligentes y descuidados. Entonces nosotros vemos pues que en lugar de utilizar a veces procedimientos y especificaciones rígidas, es recomendable que se utilice para el almacenamiento y procesamiento de la ropa limpia y sucia métodos higiénicos. Dentro de las categorías ropa sucia, pues se considera las sábanas, batas, fundas, toallas, que hayan estado en contacto con el paciente y que estén visiblemente manchadas o no. Porque la ropa limpia y ropa sucia deben de siempre ser clasificadas y manipuladas separadamente. La ropa limpia que llegue a la unidad pues debe estar cubierta para evitar la contaminación antes de su uso. Esta ropa deberá estar almacenada en una área previamente designada como área limpia. Toda ropa usada por cualquier paciente debe ser manipulada como que si estuviera potencialmente contaminada. No se debe colocar pues la ropa en el suelo ni en sillas o en la cama de otro paciente contiguo, sino que serán introducidas directamente en las bolsas correspondientes de la siguiente, o sea, con todo el procedimiento, retirando de las camas manejadas pues con el mínimo de agitación, porque a veces lo que hacemos es comenzar a lanzar las sábanas, a estar ventilándolas, removiendo las sábanas, debe de ser pues separadamente, observar si hay objetos descartables, a veces se quedan ciertos... Doctora Magali, Sí, disculpe. sí. Oh,
No se observan Las las diapos, diapositivas. sí, estoy aquí viendo Sí, por favor. porque estoy compartiendo Gracias. en forma, déjenme ver, porque está compartiéndose ahí me indican, ¿se observa ahí o no? Sí, ya se puede visualizar. Ahí sí se observa, ¿no? Ya. Igual todo esto van a tenerla a disposición para que puedan ir revisando de manera más tranquilo. Ya, otro punto muy importante también, así como estaba hablándoles de ropa blanca, es lo referente a la eliminación de los desechos sanitarios. Son también aquellos generados en todos los establecimientos de atención de la salud, sea humana, animal u otros sujetos a control de control sanitario, cuya actividad pues los genere en las áreas y con la utilización de los respectivos equipos de protección. Entonces miren que todas estas precauciones están encasilladas cuando nosotros hablamos de bioseguridad, porque muchas veces lo que existe es un divorcio de lo que decimos, bueno, no, bioseguridad se piensa que es únicamente realizar el lavado de manos. Se piensa que bioseguridad únicamente es protegerme con una batona, un gorro y las gafas y una mascarilla. No se consideran todos estos aspectos pues que son tan importantes para nosotros poder aplicar adecuadamente la bioseguridad, y esto inclusive por cada una de las áreas de los servicios donde ustedes se encuentren. Tenemos nosotros como normas generales, ciertas normas generales de bioseguridad, por ejemplo, esto de que está prohibido fumar en las áreas, mantener el lugar de trabajo en óptimas condiciones, no guardar alimentos en neveras ni en equipos de refrigeración, porque esto es otra situación que muchas veces pues se guardan alimentos, no se, las manos no se las lava adecuadamente después de cada procedimiento, los guantes, utilizar guantes limpios en procedimientos que conlleven manipulación. Entonces, todo esto nosotros tenemos que ir viendo que el manejo de todo paciente debe de ser considerado como potencialmente infectado. Las precauciones estándares deben de aplicarse o sea, con todos los pacientes, lo que les decía, independientemente con todos. O sea, independientemente del diagnóstico, por lo que se hace innecesaria la clasificación específica de sangre y otros líquidos corporales. Entonces, el lavado de manos debe ser muy cuidadoso. Los guantes en procedimientos que conllevan la manipulación también es fundamental. El par de guantes pues por paciente, porque lo que pasa que a veces, bueno, para ahorrar decimos, no, es que vamos a utilizar el mismo par de guantes, por ejemplo, para manipular a este paciente, porque como son guantes de manejo, dicen, no, tenemos que utilizar es por paciente, porque si no, ahí vienen las infecciones cruzadas. Evitar la atención directa al paciente si usted presenta ciertas lesiones, por ejemplo, la dermatitis serosa. Tendrá que, bueno, protegerse o ver qué medidas adopte en ese caso. Emplear las mascarillas, gafas, todo lo que ya hemos visto durante procedimientos que puedan generar salpicaduras, porque hay, por ejemplo, las gotitas de aerosoles o gotas de sangre u otros líquidos corporales. Utilizar pues batas o cubiertas plásticas en los procedimientos que se esperen salpicaduras, mantener sus elementos de protección en óptimas condiciones de aseo y en un lugar seguro y fácil de acceso. Ahora que se están utilizando pues las gafas, se están utilizando todos los equipos de protección con mayor incidencia en estos casos,
vemos que el personal de salud los deja en cualquier lugar, en la mesa de comer o en la estación de enfermería, se retiran y van dejando todo. Entonces en esto tenemos que ser, por favor, muy cuidadosos, muy extremadamente disciplinados, por favor. Mantener pues actualizado el esquema de vacunación contra la hepatitis B, influenza, difteria, tétanos y así llega pues la del COVID también. Utilice técnicas correctas en la realización de todo procedimiento. Manejar estrictamente precauciones de elementos cortopunzantes, transporte de muestras también, esto nada de que ir con las muestras en las manos, sino que en los recipientes seguros y con tapas y rotulados. Restringir el ingreso a las áreas de alto riesgo. Todos los trabajadores asistenciales del sector salud estamos obligados a vestir correctamente la ropa de trabajo durante la jornada laboral de acuerdo a las especificaciones técnicas del establecimiento de salud. El uso correcto de la ropa de trabajo obliga al trabajador a vestirlo en forma completa y no parcial. Deberá hacer uso de mantener pues, las medidas de bioseguridad, conservar adecuadamente su ropa de trabajo, utilizarla exclusivamente pues, dentro del establecimiento, de acuerdo al área de trabajo y al grupo ocupacional. La ropa de trabajo al terminar la jornada pues, debe ser guardada en casilleros personales o en espacios designados para tal fin. A veces así también por razones del cargo asistan a eventos oficiales o comisión de servicios fuera de la sede de trabajo, deberán usar pues, el vestuario distinto a la ropa de trabajo. El aislamiento también pues, consiste pues, acá en la separación de personas infectadas de los huéspedes susceptibles durante el periodo de transmisibilidad de la enfermedad en lugares y bajo condiciones tales pues, que evitan o limitan la transmisión del agente infeccioso. Aquí esto todo está orientándoseles en el manual de bioseguridad que les adjuntaré para que tengan una amplia bibliografía y puedan servirles de sustento en caso de alguna duda en la parte de aislamiento. El uso empírico de las precauciones de las vías aéreas, gotas y de contacto. Pues en muchas circunstancias vemos nosotros pues que aquí puede existir el riesgo de transmisión en el área intrahospitalaria y puede ser de alto, de que se establezcan, pues a veces también pueden implementarse precauciones basadas pues en esta parte, en estas precauciones. El uso rutinario pues de todos nosotros vamos a ver que hay pacientes que reducen en gran medida el riesgo de transmisión, pero nosotros tenemos que, estos equipos, tenemos que utilizarlo en gran medida, ver el riesgo de transmisión de las condiciones que presentan o que qué es lo que puede darse, porque hay precauciones, por ejemplo, para las gotitas de Flujem. Hay precauciones también para la vía aérea. Aunque no es posible identificar hacia adelante a todo paciente que requiera de estas precauciones, hay que ir incrementando. Entonces, ciertos síndromes y condiciones clínicas tienen ese riesgo suficientemente alto como para implementar estas precauciones aumentadas hasta contar con un diagnóstico definitivo, porque nosotros hemos abrazado, hemos hecho todo con el paciente y después es que nos llegan los resultados y decimos, ve, ya nos llega cuando el paciente ya se ha ido o cuando hemos hecho todo y no tomamos las precauciones como debería de ser. Entonces, aquí pues ya aumentamos con el diagnóstico definitivo. En la parte de aislamiento, entonces aquí tenemos nosotros manejo, higiene de manos, uso de guantes, batas desechables, el material clínico individual, las visitas restringidas, limitar el transporte de pacientes. O sea, aquí nosotros tenemos en la parte de aislamiento ciertas indicaciones. Por ejemplo, acá por gotas. Cuando es por gotas tenemos lavado de manos, mascarillas, utilizar pues la mascarilla común, la mascarilla quirúrgica. Visitas restringidas a la habitación individual, limitar también el transporte de pacientes. Miren que para todo esto existen normas y todo esto está en el manual de bioseguridad. Entonces todo no es que tenemos nosotros que aislar el conocimiento, tenemos que integrarlo más bien.
El aislamiento aquí tenemos por aire. La habitación debe ser individual, la protección respiratoria, el lavado de manos, visita restringida y también limitar el transporte de pacientes. Aquí de la antisepsia. Aquí estos antisépticos de uso hospitalario también es algo muy importante y también a veces traído de menos porque decimos es que eso no es bioseguridad. También sí es bioseguridad y nosotros tenemos que poner mucha atención porque los antisépticos como sustancias químicas se aplican sobre la piel y mucosa, destruyen a los microorganismos, esa es una acción biocida, o cuando impiden su proliferación, que es ahí biostática. Entonces tenemos nosotros que ver esta parte porque somos nosotros que utilizamos esta sustancia y somos nosotros que tendríamos que sugerir a las autoridades, a los jefes de servicio, cuando se da una situación con un tipo de antiséptico que no esté en forma correcta para nosotros poderlos manejar. Entonces tenemos que ver si hay reacciones o si no está o si presentan algún grupo, las sustancias que nos entregan para nosotros poder trabajar con nuestros pacientes. Entonces nosotros, por eso existe la comunicación, porque en forma adecuada, en forma correcta, nosotros tenemos que indicar qué sucede con esto, pues si es que hay una buena relación efectiva, costo también es importante en esta parte. Ahí nosotros tenemos que ver por la racionalización del uso de antisépticos que debe tener algunos principios, como utilizar los conocimientos sobre las características del hospital a nivel de la resolución de la parte de infecciones, las infecciones más frecuentes, la etiología de esas infecciones. Tenemos que determinar el uso que se le dará a cada producto de acuerdo a la información científica que disponemos. Hay que asegurar las soluciones que se distribuyan en la concentración óptima, las listas para su uso. Cuando se utilice el antiséptico en grandes superficies cutáneas, por ejemplo, tendríamos que considerar el grado de absorción y la posible toxicidad. Antes de utilizar el antiséptico hay que averiguar las posibles alergias del paciente, en cuyo caso hay que usar pues un producto hipoalergénico. Y hay tareas para el control de infecciones intrahospitalarias. Nosotros tenemos que ver que los hospitales pues deben evaluar, autorizar y definir los usos aceptables de todos los productos utilizados como antisépticos. Solamente pues los productos aceptados podrán usarse en el hospital. Entonces en esta parte los antisépticos nosotros tendríamos que considerar esa parte porque es importante ver pues tener esa racionalización con principios orientadores. Entonces aquí la tarea para el control de infecciones y todo esto en bioseguridad. Por eso se les orienta porque ustedes probablemente cualesquiera puede ir dependiendo también pues los perfiles y el interés, la experiencia, hacer parte del Comité de Control de Infecciones de un hospital o caso contrario como enfermeros tienen esa obligatoriedad de notificar, por ejemplo, cierta situación que se dé con los antisépticos y ya saben que sería a la responsable de control de infecciones que tendrá que el servicio, el personal notificar, porque ellos son los responsables pues de controlar estas soluciones que se estén utilizando. En la parte asimismo, el uso racional de antisépticos, existir el listado único de antisépticos para todo el hospital, existir el mecanismo de evaluación de cumplimiento de normas de uso de los antisépticos. Todos los productos seleccionados deben de tener efectividad comprobada para las indicaciones que se han definido en el hospital. Todo esto que les indico, pues, es necesario para poder hablar todos el mismo idioma y cumplir normas. La norma pues que guía la manera de actuar de cada persona en cada servicio aplicando las normas de bioseguridad. En la parte de la desinfección de dispositivos médicos.
es el proceso físico o químico por el cual pues se logra eliminar microorganismos de forma vegetativa en objetos inanimados, sin que se asegure la eliminación de esporas bacterianas. Todo dispositivo que no pueda ser esterilizado debe ser sometido a desinfección, de acuerdo al criterio de indicación, pues según el protocolo validado. Todo esto es en base a protocolos. Tenemos que tener el conocimiento para saber en qué vamos nosotros, si un equipo se desinfecta o si no, pues ese equipo tendrá que ser esterilizado, porque muchas veces no se conoce el tipo de desinfectantes con el que se va a utilizar y suelen pensar ciertos profesionales que no tienen el conocimiento adecuado en la parte de bioseguridad, dicen, no, es que ya lo puedo utilizar. Entonces piensan que eso no está adecuado, por ejemplo, no está estéril para poder ser utilizado con el paciente. Entonces todo esto con el conocimiento del tipo de desinfectante y el tipo de dispositivo médico, ustedes van a poder revisar la posología donde les van a informar de la sustancia que están utilizando, con la que van a desinfectar el dispositivo médico. Tienen que ver qué dispositivo médico también y cómo se debe realizar la desinfección de ese dispositivo médico, porque si indica que si puede ser sometido a un tipo de esterilización, por ejemplo, de bajo nivel, ustedes no van a poder decir, no, yo lo voy a esterilizar en alto nivel. Entonces tenemos nosotros que aplicar y cumplir las normas de bioseguridad. Miren aquí lo que les hablaba en la parte de esterilización, para ir ya centrándonos en la parte final. La central de esterilización, la columna vertebral del hospital, fundamental para evitar que se diga, no, es que este equipo lo puedo yo nomás desinfectar y lo voy a utilizar. No, nosotros con la central de esterilización, que tiene requerimientos, así como, claro, espacio físico, tiene sistemas también mecánicos. Nosotros vamos a observar, ustedes conocen lo que es la central de esterilización, donde es en esta unidad donde se lleva a cabo la esterilización de los equipos, donde tenemos nosotros pues esterilizadores de alto nivel, o sea, de temperaturas elevadas, de temperaturas bajas, para evitar que el material se destruya y pueda ser eliminarse, o sea, librar de todos los microorganismos de acuerdo al tipo de material que nosotros sometamos a la esterilización, porque no es que vamos a poner en cualquier método. Entonces tenemos que ver nosotros el de alta temperatura, de baja temperatura. Dependiendo de eso, pues por ejemplo tenemos la carga del esterilizador a vapor. Pues asegura el contacto completo con el vapor y la eliminación total del aire. El esterilizador se debe cargar correctamente para que el aire circule y el condensado se drene de forma adecuada, pero esto siempre y cuando el dispositivo médico que van a esterilizar sea para esterilizar a vapor. Caso contrario, se dañaría el material. Por eso tenemos nosotros que preparar adecuadamente el material en relación con el tipo de artículo, el empaque o envoltura, el tamaño, disposición, todos los factores importantes que son pues requeridos en la esterilización para que no vaya a afectarse inclusive la difusión del calor y del vapor en el precalentamiento de la cámara. Entonces, todo esto, hay procedimientos básicos, por ejemplo, para cargar el esterilizador a vapor. Ustedes ven, pues hay técnicas y también la forma como descargar el esterilizador a vapor, porque finalizada la esterilización es donde únicamente la puerta del esterilizador se va a abrir correctamente. No es de que ya está calientito y ya está estéril. No, ustedes saben que eso tiene que cumplir el proceso. No puede salir un paquete húmedo, porque caso contrario significa que está fallando el equipo. Para descargar el esterilizador hay que realizar el proceso, abrir puerta, esperar 10 minutos. Bueno, dependiendo de todas las indicaciones que les dé el fabricante y el protocolo también en el servicio. No descargar paquetes antes de que se enfríen.
Si se colocan paquetes tibios o calientes en superficie fría, pues se producirá la condensación baja y entre ellos. Y si se colocan paquetes tibios sobre cubiertas plásticas antipolvo, por ejemplo, el condensado quedará atrapado hasta que se abran, la humedad también, y eso puede pues dañar al artículo protegido por la cubierta. Hay que manipular los paquetes pues lo menos posible. Todo esto nosotros vemos pues que hay los registros también que hay que hacer del mantenimiento preventivo de los autoclaves. Hay también otro método de esterilización, los métodos de baja temperatura, que se utilizan en casos que los materiales no soporten el calor y sean de muy, muy sensibles. Por ejemplo, existen requisitos básicos para cualquier tipo de sistema de esterilización de baja temperatura. Entonces tenemos nosotros pues que hay riesgos importantes para pacientes y también para los trabajadores de la salud. Entonces, para que se puedan comercializar en forma legal en Estados Unidos, por ejemplo, exigen todos los esterilizantes se sometan a pruebas rigurosas. Sin embargo, si se procesan de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta del producto, cada uno de ellos puede proporcionar el nivel de aseguramiento de la esterilidad. Entonces, no deben de quedar reducidos tóxicos en el empaquetado ni en los dispositivos cuando finalice esta esterilización de bajo nivel. Todos los agentes de esterilización pues de baja temperatura representan algún tipo de riesgo de la seguridad. Por eso inclusive el personal debe estar protegido porque hay algunos que son cancerígenos. Deben de estar ubicados, colocados adecuadamente, instalados en las instituciones de salud para que puedan prestar el servicio para poder esterilizar y también el personal de salud estar protegido. Entonces, de hecho, si no lo fueran, pues no podrían eliminar los microorganismos si no fueran, pues, no fueran tóxicos, ¿no? Todo lo que se utiliza acá. Entonces, si bien representan diferentes tipos de riesgo de la seguridad, son seguros si se usan debidamente. Tenemos nosotros que entonces aquí ver todas estas características. Tenemos el otro tipo de métodos químicos gaseosos. Aquí tenemos otro esterilizador que ustedes han de haber escuchado, el óxido de etileno, por ejemplo. Ese óxido de etileno, que es un agente químico con alto poder microbicida, que se utiliza para esterilizar artículos que son muy sensibles al calor y a la humedad. Entonces, todo esto es importante ver pues aquí en lo que es bioseguridad, para que tengan el conocimiento de los tipos de esterilización también, porque aquí, por ejemplo, ustedes este de óxido de etileno es muy importante porque hay mucho material que es necesario esterilizar, muchos equipos, y no pueden ser sometidos a altas temperaturas ni tampoco a la humedad. Entonces, dependiendo de eso, vamos nosotros a ver pues que se utilizan estas sustancias en estos esterilizadores, por ejemplo, con ciertos químicos, este óxido de etileno, para poder realizar la esterilización. Pero también, por ejemplo, tienen que tener parámetros de esterilización como la temperatura. Dice, a mayor temperatura, más rápidas son las reacciones. Las temperaturas de ciclo más bajo exigen tiempo de exposición más prolongado para obtener el mismo nivel de esterilización. Entonces, vemos nosotros pues las concentraciones también que se necesita para una carga normal en el esterilizador. Hay las etapas también del esterilizador. Tenemos nosotros que ir viendo la aireación, tenemos que ir viendo la extracción del gas, la exposición, todos esos pasos que ya son internos del proceso mismo. Tenemos nosotros que como personal de salud, sí, conocer los tipos de esterilizadores, los métodos de esterilización, el funcionamiento de estos equipos, los mantenimientos correctivos, preventivos, pero asimismo esas medidas de protección para el personal. El personal debe someterse a control médico semestral. En cuanto al empleador, tiene la obligación de hacer conocer al trabajador los riesgos de utilizar, por ejemplo, el óxido de etileno, debiendo todo esto documentar instrucciones correspondientes, la nómina de operarios expuestos,
y toda esa documentación debe constar en el libro de inspección del organismo de higiene y seguridad del trabajo de cada una de las instituciones. Entonces, por ejemplo, esto se prohíbe para personas que padezcan de discrasia sanguínea o personas embarazadas, ese tipo de esterilización. Tenemos nosotros que ver todo, asimismo, la importancia que es de los métodos físico-químicos. Aquí nosotros tenemos el peróxido de hidrógeno, otro método de esterilización, o sea, otro esterilizador. Aquí tenemos pues que el plasma, que está considerado como un cuarto estado de la materia, tenemos pues que está compuesto por iones y partículas atómicas. Esto pues vemos nosotros que es proporcionada al equipo a través de unos cassettes. Entonces ustedes han de haber escuchado, no tenemos cassette de peróxido de hidrógeno cuando pasaron algún rato por el seguro. Es a esto que se refiere. El peróxido de hidrógeno vienen en estos cassettes y es un agente esterilizante vaporizado en solución acuosa, y esto pues la acción oxidante es lo que en estado de vapor y actividad alquilante de las radicales libres, lo que va a permitir que se realice la esterilización del material de los equipos que son adecuados utilizar la esterilización en este tipo de método. Tenemos nosotros que entonces identificar la importancia de cada uno de estos métodos de esterilización para poder saber pues el material que vamos a utilizar. Entonces los métodos de control del proceso de esterilización también es una medida comprobadamente efectiva para prevenir las infecciones intrahospitalarias. Todo esto, la obtención del material estéril depende de una serie de parámetros. Por eso les digo que la central de esterilización es la columna vertebral del hospital. No es la central de esterilización el acúmulo de personal con capacidades especiales que no pueden ir a otra área. Se tiene ese malentendido, o el acúmulo de personas que ya están próximas a jubilarse. Es un área donde tienen que estar pues el personal con conocimientos de lo que se va a realizar, porque si entregamos equipos esterilizados en forma inadecuada, nosotros no vamos a prevenir las infecciones intrahospitalarias. Entonces, la obtención de material estéril depende de una serie de parámetros que deben de ser cuidadosamente observadas por el equipo de salud a cargo de estos procesos. Entonces, para que un producto sea calificado como estéril, debe de estar garantizado en todas las etapas el proceso que nosotros estamos indicando. Fueron realizadas pues en forma correcta, ese proceso de esterilización es validado. A fin de cumplir este objetivo, pues hay indicadores de esterilización. Esos son reactivos que permiten certificar que el proceso de esterilización se efectuó en forma apropiada. Ustedes ahí han de haber visto algunos, como por ejemplo los indicadores, las tiritas esas que se tiñen de colores, de color negra, por ejemplo, cuando es el de vapor. Esos son parámetros, por ejemplo, monitores físicos. Tenemos nosotros también indicadores biológicos, que son los que se introducen en los paquetes quirúrgicos, y para ver después, comprobar cómo está el estado cuando ya se retiran. Son indicadores del proceso del equipo, hay químicos y biológicos. Entonces, todos esos monitores son elementos de medidas incorporadas al esterilizador, como los termómetros, manómetros, presión, cronómetros, todo. O sea, todo esto es un proceso que nosotros necesitamos controlar, necesitamos aplicar, y todo esto está en bioseguridad, porque caso contrario, pues un ciclo de esterilización con un periodo inadecuado no nos va a dar un equipo correctamente esterilizado. Vemos que por medio de los sensores de temperatura también del aparato se registran temperaturas de cámara en el interior de los paquetes. Tenemos nosotros que ir viendo pues la memoria, inclusive la tarjeta de entrada de datos. Todo esto está, el test de Bobby, toda esta prueba que se hace a los equipos para evaluar la eficiencia de la bomba al vacío. O sea, esto pues para eliminar el aire de la cámara, la entrada de vapor a la carga, que realice en forma rápida. Y bueno, pues entonces esto se van realizando para poder nosotros hacer diariamente la evaluación del equipo
antes de iniciar la primera carga, antes de cargar con el material. Entonces nosotros vemos pues la importancia que es en esta parte de los test de prueba que se realizan en esta central de esterilización, que les digo, si tienen requerimiento, un espacio, porque es donde se va a realizar toda esa entrega, recepción de material que ustedes observaban cuando llegaban a entregar y cuando llegaban a recibir. Y este sistema mecánico que es donde tenemos nosotros todo ese proceso de esterilización que precisan de los sistemas, sea pues cualquiera de los tipos de esterilización que se recomienden o que se utilicen en la institución. Luego de esto, les he indicado todo lo referente a la bioseguridad, pero quería algo específico para el trabajador de la salud en los centros y lugares de trabajo, por ejemplo, donde los trabajadores y servidores con el empleador deben intervenir en la aplicación de medidas para la prevención y control. En este caso, les decía que íbamos a ver acá algo breve sobre las medidas, sobre la bioseguridad en tiempos de COVID. Ahora que estamos en esta pandemia, por ejemplo, ese reconocimiento y el control del riesgo de contagio, las precauciones estándares y también y adicionales, todo el control que uno pueda tener para prevenir y controlar el riesgo. Entonces, a fin de adoptar medidas apropiadas para proteger la seguridad y salud, se deben realizar en primer lugar la identificación de peligros y evaluación de los riesgos laborales en el ambiente de trabajo, de tal forma que se pueda analizar el riesgo biológico de acuerdo con el nivel de exposición al SARS-CoV-2 en cada área, en cada tarea, en cada lugar donde realizamos nosotros nuestras actividades, y determinar medidas de prevención y control a implementarse, entre las cuales pues hay un abordaje mínimo, como por ejemplo la detección oportuna, establecer aquí pues mecanismos que permitan identificar, aislar, notificar ciertos casos de pacientes y servidores que manifiesten signos y síntomas con la COVID-19 en el lugar de trabajo. El distanciamiento físico, que es medida que permite mitigar riesgo de contagio. A veces, como somos compañeros, nos encontramos a los tiempos, vienen las falsas confianzas y nos acumulamos, nos centramos a conversar y no tenemos los 2 metros de distancia, tanto entrada como salida de los lugares de trabajo, como durante la permanencia en los mismos. Entonces, todo esto es a manera general, también aplicarse en lo referente a la bioseguridad, solamente que esta parte final les concentro y es ya referente al momento que estamos viviendo de la pandemia por SARS-CoV-19. Se debe organizar la agenda de trabajo pues, para que se eviten grandes concentraciones de personas en instalaciones en un momento dado, y se debe contemplar posibilidad de redistribuir tareas, modificar horarios de trabajo, fomentar y facilitar el teletrabajo, efectuar reuniones virtuales en lugar de reuniones presenciales y asegurar que en las áreas comunes se cumplan protocolos de distanciamiento social. Esto es de la parte de las medidas de bioseguridad últimas enviadas a las instituciones de salud. La limpieza y desinfección, elaborar e implementar los protocolos de limpieza y desinfección de acuerdo, nosotros vemos que para esto a veces es lo un poquito más olvidado, porque como las empresas no tienen al personal en cantidad, tenemos nosotros que pues esa cantidad que tienen hacer que se haga de calidad y contar con los registros emitidos por la Agencia Nacional de Regulación y Vigilancia Sanitaria, con el ARSA, para que vayan registrando el momento que van realizando la desinfección de esos lugares, incluidos los baños, por ejemplo, también. Formación y comunicación, informar y capacitar a todos los trabajadores y servidores acerca de medidas adoptadas para prevenir y minimizar exposición al virus SARS-CoV-2 y sobre cómo actuar en caso de que se presentara un caso positivo. Las precauciones estándares y adicionales, la higiene de manos, lavado frecuente de manos con agua y jabón. Tratar pues en cada lavado de manos que dure, dice, 40 segundos. Eso es lo que estábamos viendo, pues que es igual a la norma de la OMS. En caso de no poder lavarse las manos, utilizar el desinfectante, el alcohol gel de manos en base de alcohol al 70%. En ningún caso desinfección de manos reemplaza el lavado de manos. Esto siempre
Se está recordando el uso de toallas descartables para el secado de manos, no usar toallas de tela para el secado de manos, evitar el contacto con objetos, superficies de alto contacto, de haber tenido contacto con ellas, pues lavarse las manos de manera adecuada. Esto es un recordatorio y prácticamente un resumen también de lo que vimos en la parte anterior. La higiene respiratoria y etiqueta de la tos. Todo servidor o trabajador cubrirse boca, la nariz con pañuelo desechable y con la parte interna del codo al toser, estornudar o aún con la mascarilla puesta. Porque a veces dicen estoy con la mascarilla, entonces se pierde la costumbre del codo, del ángulo del codo. Realizar la higiene de manos después de entrar en contacto con secreciones respiratorias. No escupir, no tocarse cara con las manos, sobre todo nariz, boca y ojos. La limpieza y desinfección del lugar de trabajo, reforzar las tareas de limpieza en todos los puestos de trabajo, especialmente en superficies de alto contacto como ventanas, manillas, puertas, los mandos de maquinaria, mesas, computadoras, mobiliario, herramientas, equipos, vehículos, entre otros. Es necesario limpiar el área de trabajo usado por un servidor o trabajador en cada cambio de turno y también las veces que sea necesario o cuando se ha visto pues que ha sido utilizado o tocado por otras personas con probable contagio. Efectuar periódicamente la desinfección con frecuencia diaria de limpieza con particular atención a las áreas de uso común, baños, ascensores, comedores, cafeterías, entre otros. El equipo de protección personal, la forma óptica de prevenir la transmisión de la COVID-19 es adoptar algunas medidas de protección entre las que se consideran el uso correcto del equipo de protección personal. Los diferentes tipos de equipo de protección personal utilizados para minimizar la exposición al SARS-CoV adecuadamente, porque muchas veces pues la mascarilla se la utiliza en forma incorrecta y no está cumpliendo con el objetivo para lo cual es. Deben ser seleccionados pues estos equipos mediante un análisis con base a un nivel de riesgo de exposición que realiza el servidor, el trabajador. Los mecanismos ajustables a la medida de la persona para que se pueda reajustar de manera periódica según se lo requiere. Ser usado de manera apropiada cuando sea requerido. Recibir mantenimiento regularmente o ser reemplazados en caso de ser necesario. Porque muchas veces pues se están reutilizando el mismo dispositivo y no se lo utiliza en forma correcta. Por ejemplo, la mascarilla no la regulan en forma adecuada, entonces es que se me cae. Realizar procedimientos de vigilancia e inspección para el mantenimiento adecuado de cada equipo de protección personal. El desecharlos de manera apropiada en lugares destinados con la finalidad de evitar contaminación de la persona que lo usa o del ambiente. Y aquí tenemos pues nosotros los equipos de protección que podrían ser necesarios, así como las características o aspectos de los mismos que puedan ser destacables en el entorno laboral que requieren su uso. Aquí la ropa de protección pues ofrece distintos niveles de hermeticidad, tanto en su material, diseño, cubriendo parcial o totalmente el cuerpo contra las salpicaduras de fluidos, secreciones o sustancias. Pueden ser de material descartable, por lo tanto presenta la ventaja de evitar un posible contagio que pudieran aparecer en el caso de que la desinfección del equipo no se realice correctamente y debe ser desechado inmediatamente después de su uso. En el caso de la ropa de protección sea de características reutilizables, igual debe ser lavada y desinfectada luego de cada jornada laboral. En la protección ocular también pues se debe usar protección ocular con la finalidad de impedir pues los aerosoles, las salpicaduras, las gotitas con la mucosa, la conjuntiva. Es muy importante el ajuste lateral porque muchas veces no se lo ajustan en forma correcta y está colocado muy flojo, entonces eso no va a cubrir como debe de ser. En el caso de utilizar protección ocular, se debe siempre limpiar y desinfectar y la protección ocular descartable debe desecharse inmediatamente. La precaución también, pues aquí la protección facial, a diferencia de las gafas, esa cubre toda la cara y no se requiere ahí protección ocular adicional, es decir, ubicarse aparte de eso las gafas.
La protección respiratoria, aquí tenemos la mascarilla, ya que lo que vimos, la colocación que a una persona con sintomatología respiratoria es la primera medida de protección. El respirador cubre la boca y nariz, filtran el aire, disminuyendo la inhalación de partículas. Protegen al servidor o al trabajador de agentes patógenos que se transmiten por el aire. Y para lograr su función, se requiere generar un cierre oclusivo alrededor de la nariz y la boca. Y el ajuste sellado con factores críticos y tienen notable influencia en la eficacia de la protección. Los guantes, que ya vimos, pues su uso, que no reemplaza el lavado de manos, siendo esta la primera norma de prevención, el lavado de manos. Entonces, tenemos que ver incluso ahí la pirámide, donde vamos a ver pues los 3 colores que les indicaba. Y en el caso de haber utilizado pues los equipos de protección personal descartables, se deberá de manejar pues como un riesgo, como un material biológico infeccioso, y disponerse en los recipientes pues que cumplen las especificaciones del Manual de Gestión Interna de Residuos y de Desechos generados en los establecimientos de salud. Saber a dónde se va a ubicar. Entonces, eso tienen que hacer una correcta clasificación. Y aquellas de actividades distintas a las descritas, pues que se destinará como desecho común. En el caso de los equipos de protección personal que sean de características reutilizables, allí pues deberán destinar el proceso de recolección y descontaminación. Y ahí tendrán pues ya un método indicado por el fabricante previo a guardarlo, con la finalidad de conservar la efectividad y protección. Entonces aquí se va a ver inclusive acorde a los lineamientos de prevención y control de los casos de SARS-CoV-2, COVID-19 y también el del fabricante y el tipo de solución que se va a utilizar para realizar la limpieza higiénica. Muchas gracias por su atención y estará pues en la página